¿Cómo está? Bien, bien. Hola Buenas Miguel, noches. perdóname que estoy en Ah, las penumbras, Miguel, pero Sí, 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 mis ojos, porque estás mal de los ojos, yo lo sé. No te claro, preocupes, no te bueno, preocupes. ujú. no quiero parecer que estoy de incógnito. Es que no No, no, puedo no. de otra. No, de hecho, he tenido la experiencia de que en los grupos a los que acudo, mucha gente simplemente quita su video, ¿no? Así de esta forma, y Ajá, están ¿Ah, sí? presentes y no es necesario que, no es claro. necesario Yo qué vernos sé. las caras, ¿no? O sea, Ah, ah, eso va un poquito con la cuestión budista, ¿no? De que todo es impersonal. Entonces bueno, no se ve, no lo vemos como algo malo o algo ah, objetable, ¿no? Así que viste la que, persona que se siente, hay gente que se siente más cómoda no mostrando el video, ¿no? Sí, ah, entonces, yo es que, no hay, viste, tenés esa idea de que te tenés que mirar a los ojos, que la gente que mira de frente, viste, toda eso que te meten ahí, que uno parece sí, que si no, que si estás sí, escondido, que si estás escondido es por algo, viste, esas ideas que nos meten, viste, las creencias sí. erróneas, Miguel. Sí, 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 de hecho, ahorita en este momento hablando de esto se me viene a la mente en la tradición monástica y en especialmente, yo lo he visto en Tailandia, es más bien propio de los monjes en Tailandia. eh, Generalmente cuando ya son de muchos años de antigüedad, eh, el monje cuando da una plática ante los laicos, sostiene una especie como de abanico. Es una barra, es una Ujú. Ah, barra sí, que parece como metálica y en el final tiene un sí, abanico. los, Entonces ponen el abanico justo enfrente de su cara. Es decir, ah, mira, dan la plática y es como si yo hiciera esto, ¿no? O sea, están cubriéndose la cara frente a la multitud, ¿no? De manera que la gente no le vea la cara, no le vea los ojos. Entonces, ah, eso mira, también tiene el sentido de que la plática del dama, del monje, o la monja también, digo, en su debido caso, sería el caso también de las monjas. El sentido de eso es precisamente que es una cuestión impersonal, ¿no? Básicamente mira, que no. Y de hecho, eh, porque mucha gente a veces se entretiene, ¿no? Viendo las, es exp- verdad. las expresiones del expositor o, no sé, o haciendo comentarios de cómo se ve, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que son muy, muy humanas, ¿no? Es verdad. Pero Bueno, que, no, pero que en la doctrina el sentido es ¿no? Una completa impersonalidad, ¿no? Hay una neutralidad en el sentido último de la enseñanza, ¿no? Y es simbólico, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? Sí, y es una manera también de proteger el sentido de la vista, ¿no? Porque cuando vas a hacer un retiro te dicen que evites contacto sexual y todo, es una manera de es, resguardar, ¿verdad? es especialmente útil para los monjes jóvenes, efectivamente, Mm, efectivamente, esa es otra razón. Eh, mm, Nuevamente, es muy interesante. En Tailandia, cuando la gente en general, estoy hablando en general, la gente llega al monasterio o al templo para escuchar una plática del Dama, automáticamente ellos saben que se tienen que segregar con respecto a género, ¿no? Entonces, de un lado se sientan las mujeres, del otro lado se sientan los hombres, ¿no? O adelante las mujeres y atrás los hombres. mm. Entonces también por esa razón el dispositivo del abanico es bueno cuando el monje tiene enfrente de sí a 50 jóvenes tailandesas. Es Hacen No es, verdad, fiesta. no es mala idea ponerse el abanico para no ser distraído, ¿no? es verdad, es verdad. Y ese es básicamente otra de las razones por las cuales lo hacen de esta forma, ¿no?
Es interesante. Sí. Ujú. Bueno, me gustaría el día de hoy concluir el discurso de Sigalovada. Si no mal recuerdo, en la ocasión anterior llegamos hasta la sección que inicia con el título de El amigo falso. Creo que fue hasta ahí hasta donde llegamos la vez pasada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a continuar, puesto que todavía falta bastante del discurso, les pido que sean pacientes porque va a ser una lectura un poquito larga. Eh, Tal vez haré algún comentario aquí y ahí eh, a lo largo de la lectura, pero si no, trataré de leerlo más o menos de corrido y ya al final podremos hacer comentarios, pero si algo realmente les llama la atención, por favor, interrúmpanme, ¿no? Si realmente les interesa una pregunta o comentario particular. Bien, entonces dice esta sección, el amigo falso. Dice, estos cuatro, hijos de dueño de casa, deberían considerarse enemigos bajo la apariencia de amigos. Uno que solo, y aquí hay una traducción que no me gusta. La traducción directa dice, uno que solo lleva debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Pero eso no aclara mucho el sentido. Yo prefiero la siguiente traducción. Una persona que solamente toma cosas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Es decir, una persona que en alguna oportunidad toma lo que está a disposición o lo que se da, pero no tiene la misma disposición de dar. Es decir, es un amigo que toma fácil, pero da difícil. A eso se refiere esta oración, ¿no? Entonces, uno que solo toma cosas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Segundo, uno que hace promesas falsas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Un adulador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Y cuarto, un compañero despilfarrador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Aquí nuevamente la traducción original del sutta es un compañero pródigo debería considerarse un enemigo, pero no me gusta ese sentido. Creo que es más acertado escoger el término despilfarrador, ¿sí? Lo que llamamos en México uno que tiene la mano rota, ¿sí? Que da indiscriminadamente, ¿no? Entonces, repito, un compañero despilfarrador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Por, por 4 motivos, hijo de dueño de casa, uno que solo toma cosas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Solo toma, pero no da. Desea mucho por poco. Hace su función de amigo por miedo. Y 4, se asocia solo para su propio beneficio. Hijo de dueño de casa, por estos 4 motivos, uno que solo toma cosas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, uno que hace promesas falsas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Habla de qué podría haber hecho en el pasado. Habla de lo que hará en el futuro. Trata de complacer con palabras vacías. Y 4, cuando en el presente hay una necesidad, expresa su inhabilidad de ayudar. Hijo de dueño de casa, por estos 4 motivos, uno que hace promesas falsas debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, un adulador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Consiente las malas acciones. También consiente las buenas acciones en forma indiscriminada. Cuando uno está presente, habla elogios, y cuando uno está ausente, habla críticas. Hijo de dueño de casa, por estos 4 motivos, un adulador
debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, un compañero despilfarrador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Es un compañero cuando uno se entrega al uso de bebidas destiladas, fermentadas e intoxicantes que causan negligencia. Es un compañero cuando uno anda en las calles a horas inoportunas. Es un compañero cuando uno frecuenta fiestas y espectáculos. Y cuarto, es un compañero cuando uno se da al juego que causa negligencia. Hijo de dueño de casa, por estos 4 motivos, el compañero despilfarrador debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Esto dijo el sublime. Habiendo dicho esto, el afortunado, el maestro, dijo esto más. El amigo que solo acepta o solo pide, el amigo que hace promesas falsas, el amigo que adula y el compañero que a uno lo conduce a la ruina, estos 4 son enemigos. Habiendo comprendido esto, el sabio debería mantenerse alejado de ellos como de un camino peligroso. La siguiente sección se titula El amigo verdadero. Estos 4, hijo de dueño de casa, deberían considerarse amigos de buen corazón. Aquel que ayuda debería considerarse como un amigo de buen corazón. Aquel que es él mismo en la prosperidad y en la adversidad debería considerarse como un amigo de buen corazón. Aquel que da buen consejo. Aquel que es compasivo debería considerarse como un amigo de buen corazón. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que ayuda debería considerarse como un amigo de buen corazón. Protege al amigo negligente. Protege la propiedad del amigo negligente. Es un refugio cuando el amigo está en dificultades. Y cuarto, cuando surge una necesidad, da el doble de lo requerido. Por estos 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que ayuda debería considerarse un amigo de buen corazón. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que es él mismo en la prosperidad y adversidad debería considerarse como un amigo de buen corazón. Confía sus secretos al amigo. Segundo, protege los secretos del amigo. Tercero, no abandona al amigo cuando éste está en dificultades. Y cuarto, sacrifica incluso su vida por el amigo. Por estos 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que es él mismo en la prosperidad y en la adversidad debería considerarse un amigo de buen corazón. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que da buen consejo debería considerarse como un amigo de buen corazón. Previene a su amigo del mal. Segundo, incita a que su amigo haga el bien. Tercero, hace que su amigo oiga cosas que no ha oído anteriormente. Cuarto, señala a su amigo el camino al cielo. Aquí nada más voy a hacer un pequeño comentario. Los puntos 3 y 4, cuando dice hace que su amigo oiga cosas que no ha oído anteriormente y señala a su amigo el camino al cielo, se refiere al Kalyanamita, es decir, al amigo espiritual que puede ser una persona ordenada o puede ser un laico que sigue la doctrina del Buda, ¿no? Entonces, esa es una pequeña aclaración. Es decir, es una persona que enseña y que señala la vía hacia el cielo, hacia un buen renacimiento. Continúa diciendo, por estos 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que da buen consejo debería considerarse un amigo de buen corazón. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que es compasivo debería considerarse como un amigo de buen corazón. No se regocija de la desdicha del amigo y se regocija de la prosperidad del amigo. Contiene a aquellos que desacreditan al amigo y, por otra parte, elogia a aquellos que hablan bien del amigo. Por estos 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que es compasivo debería considerarse un amigo de buen corazón. Esto dijo el sublime. Habiendo dicho esto, el afortunado, el maestro, dijo esto más. El amigo que da ayuda, el compañero en la prosperidad y adversidad, el amigo que da buen consejo y el amigo compasivo, estos 4 son amigos. Habiendo comprendido esto, el sabio debería asistirlos con devoción como la madre a su propio hijo.
El sabio, dotado de virtud, resplandece como un fuego ardiendo, acumula riqueza como una abeja y su riqueza crece como un hormiguero. Habiendo adquirido la riqueza de esta manera, el laico puede establecer un hogar, dividiendo su riqueza en 4 partes y así puede hacer amigos. Una parte la debería disfrutar, 2 partes debería emplearlas en su negocio y la cuarta la debería reservar en caso de necesidad. Este último punto se me hace muy interesante, ¿no? Es un consejo directo del Buda, un lineamiento acerca de cómo administrar digamos, los bienes y la riqueza personal, ¿no? Digamos que es un consejo muy directo, muy claro, y que da pauta para una buena reflexión, ¿no? Básicamente divide la riqueza en personal en 4 partes y dice que el primer cuarto es para disfrutarse enteramente, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque una vez más pareciera haber una especie como de contradicción en la doctrina, porque a veces uno pensaría, ¿no? Si es uno muy estricto, bueno, pero si el Buda lo que enseña es el no negar los placeres sensoriales, ¿no? La no indulgencia en los placeres sensoriales, pero por otro lado, tenemos este aspecto, por ejemplo, en esta recomendación en donde el Buda abiertamente hace la recomendación directa, que una cuarta parte de los bienes y la riqueza personal la debería disfrutar. Entonces, muy, muy, muy interesante. Y después dice, por otra parte, 2/4 partes las debería emplear en su negocio, es decir, a manera de ya sea reinversión o mantenimiento del negocio o cualquier necesidad que deba cubrirse en relación a una empresa, a un negocio, etcétera, a un proyecto para generar riqueza, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y finalmente dice, y la cuarta la debería reservar en caso de necesidad. Es decir, estamos hablando ya de hace un poquito menos de 2500 años, hablando ya del fomento del ahorro, ¿no? De la virtud o las virtudes que tiene el ahorrar y que es una práctica benéfica. Entonces, es interesante entonces ver cómo el Buda eh, hace esta división. Bueno, continuando. La siguiente sección se llama Cubriendo las 6 direcciones y es hasta esta altura del discurso cuando realmente el Buda aborda básicamente la analogía del evento que da lugar al discurso, que es precisamente el ritual que Sigalaka hace cada día en las mañanas temprano, rindiendo su homenaje a las 6 direcciones. Entonces, aquí ya específicamente el Buda le dice a Sigalaka cómo es en la doctrina de los nobles, cuál es el homenaje propio a las 6 direcciones. Entonces, es una sección muy interesante, muy útil, y dice así: y como hijo de dueño de casa, un discípulo noble cubre las 6 direcciones. Estas 6, hijo de dueño de casa, deben considerarse como las direcciones. 1. Los padres deberían considerarse como el este. 2. Los maestros deberían considerarse como el sur. 3. La esposa e hijos deberían considerarse como el oeste. 4. Los amigos y asociados deberían considerarse como el norte. 5. Los empleados y sirvientes deberían considerarse como el nadir. Y 6. Los ascetas y brahmanes deberían considerarse como el cenit. Es una aclaración. Este último punto habla de ascetas y brahmanes, pero en realidad se está refiriendo a toda persona que sea religiosa o renunciante, ¿sí? Ascetas o gente buscadora espiritual, ¿sí? Que activamente hace de eso su vida, ¿no? Entonces, y dice, en 5 formas, hijo de dueño de casa, el hijo debería asistir a los padres como la dirección este. Entonces, estas son las obligaciones, vamos a decir, las obligaciones morales que tiene un hijo hacia sus padres o hija.
La primera es, mis padres me han apoyado, por lo tanto, yo los apoyaré. Segundo, haré sus tareas. Tercero, mantendré la tradición familiar. Cuarto, seré digno de la herencia. Y cinco, haré ofrecimientos en nombre de los padres difuntos. Entonces, nuevamente aquí un comentario importante es esto de los ofrecimientos en nombre de los padres difuntos. Esto tiene una relevancia directa, es la conexión directa con uno de los 10 cursos de acción meritoria, que consiste en lo que se llama la transferencia de mérito. Es decir, cuando un pariente, y particularmente padre y madre, o hermanos y hermanos, cuando un pariente cercano muere, entonces uno nuevamente tiene la obligación moral de llevar a cabo acciones meritorias y en particular algún ofrecimiento, por ejemplo, ya sea de comida, de requisitos a los monjes y monjas, y ese ofrecimiento es entonces dedicado a el pariente que ya ha partido. Entonces, eso es una de las avenidas, de las grandes avenidas para hacer mérito, y rinde en beneficios tanto para aquel que ofrece, que hace los ofrecimientos, como la persona difunta en caso de que esta persona se encuentre en un estado de existencia particular en el mundo de los espíritus hambrientos. Entonces, eso creo que lo hemos discutido anteriormente, no estoy muy seguro. Si no es así, en sí es un tema para discutir en una sesión. Bueno, pero voy a continuar. Los padres, hijo de dueño de casa, asistidos por el hijo en estas 5 formas, como la dirección asisten al hijo en 5 formas. Ahora es al revés, las obligaciones morales de los padres hacia los hijos. La primera es, previenen a su hijo del mal. La segunda, lo incitan al bien. 3, aquí dice, le enseñan una profesión, pero propiamente en tiempos modernos podríamos reinterpretarlo como le facilitan o lo apoyan para que adquiera una profesión, una educación correspondiente para poder ejercer una profesión particular. Cuarto, le proveen una esposa adecuada. Aquí también, nuevamente, primero que nada, deberíamos traducirlo como le proveen un cónyuge, ¿no? Porque de la misma forma en que aplica a los hombres, aplica a las mujeres, ¿no? Definitivamente, ¿no? En tiempos modernos habría que reescribir esta oración. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la sociedad del norte de la India hace un poco más de 2000 años, ¿sí? Entonces las costumbres eran muy particulares y de acuerdo con eso el discurso tiene su contexto. Y quinto, finalmente le entregan la herencia en el momento adecuado. Sí, eso también es una cosa interesante, muy interesante. Uno puede entrever aquí también la sabiduría del Buda en el sentido de que muchas veces los padres hacen muy bien cuando entregan la herencia a los hijos antes de fallecer, ¿no? Porque en los casos contrarios es tan común, es una cosa tan común en todas las sociedades, que una vez que muere el padre y la madre o los padres, entonces hay una rebatinga, ¿no? Por lo que queda de bienes, y hay grandes peleas y conflictos, ¿no? Entonces, esta es una forma precisamente de evitar conflictos, es un consejo muy sabio. Discutible, por supuesto, porque este es un consejo muy general, ¿no? Habrá casos en los que no aplica en forma específica, ¿no? Pero bien, ese es el discurso. Entonces dice, en estas 5 formas, hijo de dueño de casa, los padres asisten al hijo y el hijo asiste a los padres, como la dirección este. Así, la dirección este está cubierta, segura, sin temor. En 5 formas, hijo de dueño de casa, el discípulo debería asistir a los maestros como la dirección sur. Aquí viene entonces el aspecto de el discípulo, la obligación moral hacia los maestros.
La primera es levantándose para recibirlos y saludarlos. Segundo, atendiéndolos y asistiéndolos. Tercero, obedeciendo sus palabras. Cuarto, ofreciendo servicios personales. Y cinco, aprendiendo con respeto sus enseñanzas. Y luego, por otra parte, dice los maestros, hijo de dueño de casa, asistidos por el discípulo en estas 5 formas, como la dirección sur, asisten al discípulo en 5 formas. Primero, instruyen al discípulo bien en lo que debe ser instruido. Segundo, hacen que haya aprendido bien lo que debe ser bien aprendido. Tercera, lo entrenan bien en todas las artes y ciencias. Cuarto, lo recomiendan a sus amigos y colegas. Y 5, proveen protección en todas las direcciones. En estas 5 formas, hijo de dueño de casa, los maestros asisten al discípulo y el discípulo asiste a los maestros, como la dirección sur. Así la dirección sur está cubierta, segura y sin temor. En 5 formas, hijo de dueño de casa, el esposo debería asistir a la esposa como la dirección oeste. Primero, honrándola. Segundo, respetándola. Tercera, no siendo infiel. Cuarta, dándole autoridad. Y 5, proveyéndola de adornos. Entonces, todos estos puntos son muy interesantes, dignos de ser reflexionados, ¿no? Pienso que muchos matrimonios jóvenes podrían sacar ventaja de alguno de estos consejos. Algunos de ellos son interesantes. Por ejemplo, el quinto punto, que es proveyéndola de adornos, ¿no? Hay otra versión en los sutas que es equivalente, en donde las palabras son más bien periódicamente le provee a la esposa de adornos y regalos, ¿sí? Es una exposición un poquito más extensa, ¿no? De la actitud que debe tener el esposo. Y esto, desde luego, no es meramente el aspecto de la generosidad practicada dando algún tipo de bien material, ¿no? Digamos que leyendo entre líneas, lo que significa es que el esposo no debe ser negligente en su atención hacia la esposa, ¿no? Entonces, el cónyuge siempre, en ambos casos, ¿no? En forma biunívoca, requiere de atención, ¿no? Requiere que se le dé una especial consideración, una especial atención. Entonces, esto de proveer con adornos y regalos es precisamente la manifestación en la que el esposo le está diciendo: para mí eres muy importante, o aprecio mucho el poder seguir la vida junto contigo, y aprecio mucho todos los servicios o ayuda que prestas en el hogar, etcétera, etcétera. Y por esta razón se hacen estas cosas. Entonces, muy interesante. Y luego, la contraparte. Dice, la esposa, hijo de dueño de casa, asistida por el esposo en estas 5 formas, como la dirección oeste, asiste al esposo en 5 formas. Dice, primero, realizando su trabajo bien. Segundo, siendo hospitalaria. Tercero, no siendo infiel. Cuarto, administrando bien, es decir, administrando los bienes del hogar, o administrando la riqueza común o la riqueza del esposo. Y finalmente, siendo hábil y diligente en todas las tareas. Entonces, es interesante. Nuevamente, aquí vemos que esto refleja la distinción de roles de la India hace poquito más de 2000 años. Entonces, también hay que tomar estas cosas con un granito de sal, como decimos. No es que sea una actitud extraña o pasada de moda, o lo que sea. Simplemente era el contexto de aquel tiempo, y habría que reflexionar en el sentido que tienen estos lineamientos, para entonces adaptarlos a nuestra era moderna, ¿no? Y dice, en estas 5 formas, hijo de dueño de casa, la esposa asiste al esposo y el esposo asiste a la esposa, como la dirección oeste.
Así la dirección oeste está cubierta, segura, sin temor. En 5 formas, hijo de dueño de casa, un hijo de buena familia debería asistir a los amigos y compañeros como la dirección norte. Entonces son obligaciones hacia los amigos. Dice primero, con regalos. Segundo, con lenguaje amable. Tercero, con acciones benéficas. Cuarto, tratándolos como a sí mismo. Y 5, manteniendo su palabra. Los amigos y compañeros, hijo de dueño de casa, asistidos por el hijo de buena familia, en estas 5 formas, como la dirección norte, asisten al hijo de buena familia en 5 formas. Primero, lo protegen cuando es negligente. Segundo, protegen su propiedad cuando es negligente. Tercero, son un refugio cuando está en dificultades. Cuarto, no lo abandonan cuando están en dificultades. Y 5, aún ayudan a sus familiares o inclusive ayudan a sus familiares. En estas 5 formas, hijo de dueño de casa, los amigos y compañeros asisten al hijo de buena familia y el hijo de buena familia asiste a los amigos y compañeros como la dirección norte. Así la dirección norte está cubierta, segura, sin temor. En 5 formas, hijo de dueño de casa, el señor debería asistir a los empleados y sirvientes como el nadir. Entonces aquí las obligaciones del director o el dueño de un empleo o el jefe en un empleo hacia los empleados. Primero, asignándoles el trabajo de acuerdo con sus habilidades. Segundo, proveyéndoles con comida y remuneración. Tercero, cuidándolos cuando están enfermos. 4, compartiendo con ellos comida deliciosa. Y 5, otorgándoles licencia en el momento adecuado. Entonces, aquí ciertamente ese es un ejemplo en donde las costumbres de la época eran muy marcadas y podemos entrever que, claro, las condiciones actuales de la vida industrial y empresarial, esos principios serían un poco chistosos, ¿no? Imagínense el director de empresa yendo a cuidar al empleado que se enfermó de COVID o de catarro, como que no es pensable eso, ¿no? O directamente compartiendo con ellos comida deliciosa, también es algo que sería muy raro ver actualmente, ¿no? Pero por otra parte hay otras cosas que sí son completamente aplicables, como son proveyéndoles de remuneración, de una remuneración adecuada, de asignarles un trabajo de acuerdo a sus habilidades y otorgándoles vacaciones, licencia en los momentos adecuados, ¿no? Entonces es interesante. Y viene la contraparte. Dice, los empleados y sirvientes, hijo de dueño de casa, asistidos por el Señor en estas 5 formas, como el nadir, asisten al Señor en 5 formas. Se levantan antes que Él, se acuestan después que Él, toman solamente lo que les ha sido dado, realizan bien su trabajo y finalmente mantienen su buen nombre y reputación. En estas 5 formas, hijo de dueño de casa, los empleados y sirvientes asisten al Señor y el Señor asiste a los empleados y sirvientes como el nadir. Así el nadir está cubierto, seguro y sin temor. En 5 formas, hijo de dueño de casa, un hijo de buena familia debería asistir a los ascetas y brahmanes como el cenit. Primero, con actos físicos de amor benevolente. Segundo, con actos verbales de amor benevolente. Tercero, con actos mentales de amor benevolente. Cuarto, manteniendo la casa abierta a ellos, es decir, la hospitalidad hacia los religiosos y renunciantes, ¿no? Y 5, proveyendo sus necesidades materiales. ¿Sí? En la tradición budista, las 4 necesidades materiales básicas, llamados los 4 requisitos, son, se les provee de comida, se les provee de vestido, se les provee de albergue y finalmente se les provee con medicinas. Esos son las 4 necesidades materiales que una buena persona tiene la obligación de proveer a la gente religiosa y renunciante. y luego la contraparte. Perdón. Los ascetas y brahmanes, hijo de dueño de casa, asistidos por el hijo de buena familia, en estas 5 formas, como el cenit,
Asisten al hijo de buena familia en 5 formas. Previenen que haga el mal. 2, lo incitan a que haga el bien. Los mismos 2 factores de un padre hacia los hijos, ¿eh? Hay que notar eso. Tercero, lo protegen por medio del amor benevolente. Desde luego, es de esperar que el amor benevolente de una persona dedicada a su vida a cultivarlo, va a ser muy poderoso. Tan poderoso que puede proteger a las personas, ¿no? Cuarto, hacen que oiga cosas que no ha oído anteriormente, es decir, le enseñan a la persona cosas nuevas. Y quinto, le enseñan o le señalan el camino al cielo. En estas 5 formas, hijo de dueño de casa, los ascetas y brahmanes asisten al hijo de buena familia, y el hijo de buena familia asiste a los ascetas y brahmanes como el cenit. Así el cenit está cubierto, seguro, sin temor. Esto dijo el sublime. Habiendo dicho esto, el afortunado, el maestro, dijo esto más. La madre y el padre están en la dirección este, los maestros están en la dirección sur, la esposa e hijos están en la dirección oeste, los amigos y compañeros están en la dirección norte, los empleados y sirvientes están abajo, y los ascetas y brahmanes están arriba. Estas direcciones deberían ser reverenciadas por el laico que sustenta el hogar, aquel que es sabio y virtuoso, amable e inteligente, humilde y sin vanidad, ese gana renombre. Aquel que se esfuerza y no es indolente, inconmovible en la adversidad, constantemente activo, sabio, esa persona gana renombre. Aquel que es benevolente, que busca y hace amigos, afable, que no es mezquino y guía con buen consejo, esa persona gana renombre. Generosidad, lenguaje amable, beneficiar a los demás e imparcialidad en todos los asuntos en el mundo, estas prácticas benevolentes son como el perno del eje del carro. Si estas prácticas benevolentes no existieran, la madre no recibiría honor y respeto de su hijo, y tampoco el padre. Porque los sabios siguen estas 4 prácticas benevolentes, ellos alcanzan grandeza y son siempre elogiados. Cuando esto fue dicho, Sigalaka, el hijo de dueño de casa, le dijo esto al sublime. Excelente, venerable señor, excelente, venerable señor. Venerable señor, es como si se hubiera enderezado lo torcido, o como si se hubiera revelado lo oculto, o como si se hubiera indicado el camino al que está perdido, o como si se hubiera traído una lámpara a un lugar oscuro, de tal forma que los que tienen ojos puedan ver. Así el sublime ha iluminado el Dhamma en muchas formas. Que el sublime me acepte como un seguidor laico, voy por refugio desde hoy día hasta que dure la vida. Y así concluye el discurso de Sigalaka, o también conocido como Sigalovada Sutta, el Sutta de Sigalovada. Entonces, como ustedes pueden ver, es toda una serie de recomendaciones muy sabias, en su mayoría muy aplicables a nuestros tiempos, ¿no? Y creo que todos estos son aspectos importantísimos para mantener la cohesión adecuada en una sociedad, ¿no? Si en verdad cada persona realmente venerara en este sentido que explica el Buda las 6 direcciones, tendríamos una sociedad muy sana, ¿no? Entonces es un código de ética, es un código moral también, ¿sí? Tiene lineamientos muy prácticos y muy conducentes al bienestar personal y social. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Miguel. ¿Mercedes? Soledad. No, que yo un poco, mi pregunta va por el hecho de que, ¿por qué primero le remarcó todas las pautas éticas a seguir para sí después poder hacer bueno, las veneraciones
correspondientes. O sea, Sí, claro. porque, pregunto, porque como que sería un poco vacío, ¿no? Hacer este tipo de cosas, que entre comillas serían cosas buenas, beneficiosas por lo demás, pero si por el otro lado uno no tiene, no se apega a los preceptos, ¿no? Sí, claro, claro. Por esa razón, el discurso es muy completo en el sentido de que hay un Claro, preámbulo, ¿no? Y es un preámbulo muy amplio que inicia con la explicación de las acciones impuras, ¿no? Entonces, claro. de inicio marca la pauta, dice, bueno, esto que es una acción impura, y estos son los motivos por los cuales uno hace acciones impuras y continúa con prácticas que él indica que disipan o hacen que se pierda la riqueza, y los diversos peligros de ciertas acciones, como el ingerir bebidas intoxicantes, etcétera, etcétera, los peligros del juego, de las malas compañías, de la indolencia, ¿no? Y todo eso concluye con esa sección, por lo menos concluye con la distinción clara entre lo que es un amigo falso y un amigo verdadero, ¿no? Ahora, es bien interesante porque hay discursos en el Anguttara Nikaya, hay una serie de discursos en donde hay una secuencia causal que va desde un cierto factor inicial y concluye en el sufrimiento, ¿sí? En el sentido, y lo interesante es que esta serie causal se inicia, el primer paso que conduce al sufrimiento no es otra cosa que las malas amistades. Inicia como primer factor, es más importante, es o lo que llama el Buda muchas veces la asociación incorrecta. La asociación incorrecta, ¿no? Entonces, la asociación incorrecta tiene como consecuencia que la persona entonces no tendrá una inclinación a escuchar el Dhamma. Si no tiene inclinación a escuchar el Dhamma, no tendrá inclinación hacia desarrollar fe. Entonces, sin fe, no va a hacer esfuerzo para mantener atención plena con comprensión clara. Si no mantiene atención plena con comprensión clara, entonces no va a poder hacer un discernimiento correcto de la realidad, ¿sí? Va a fomentar la ignorancia, o sea, Claro. no va a haber atención, perdón, Yoniso Manasikara, que es la reflexión sabia, no habrá consideración sabia de la realidad. Entonces, no habiendo esto, entonces no hay entonces uno fácilmente incurre en conductas erróneas, conductas incorrectas, y esos tres modos de conducta errónea que están basadas en el deseo, la aversión y la ignorancia, conducen a la ruptura de los preceptos y conducen también al fomento de los impedimentos, los 5 impedimentos, que son precisamente la causa próxima de la ignorancia. Entonces, toda esta secuencia causal de eventos, de una cosa lleva a la siguiente, esta lleva a la siguiente y a la siguiente, desemboca a final de cuentas en ignorancia. Pero el factor inicial es la asociación incorrecta, las malas amistades. Ahora, el Buda en estos mismos discursos da la otra cara de la moneda. Dice, el factor más importante que existe para llegar al fin del sufrimiento es tener la asociación adecuada, tener los amigos espirituales, los kalyanamita adecuados. ¿Por qué? Porque a través de ellos uno va a poder escuchar. A través de escuchar, uno aprende el Dhamma y a través de eso uno hace emerger la fe en el mismo Dhamma, en la misma enseñanza. Entonces, teniendo fe, uno se aplica con esfuerzo uno desarrolla atención plena con comprensión clara, teniendo estas cosas, entonces uno desarrolla reflexión sabia, teniendo reflexión sabia, entonces uno se abstiene de malos comportamientos, absteniéndose de malos comportamientos, no hay remordimiento y entonces no hay impedimentos, la mente se puede concentrar y concentrándose puede entonces romper el velo de la ignorancia, finalmente. Entonces,
por la parte buena y por la parte mala tenemos una secuencia causal, pero el punto inicial, la semilla, es precisamente el tipo de asociaciones que tenemos a lo largo de la vida. Entonces es importantísimo, es una cosa que no sé Sí, tanto sí, en otros sistemas religiosos, no sé, pero en el budismo es algo así, es tan fundamental, ¿no? Es fundamental claro, porque hay una secuencia causal que es inevitable, ¿no? En el caso, sí, perdón, buenas noches a no, que todos. A ver, perdón, creo que Soledad quería decir algo y sí, después, no, que quería, no, y después sí, sí, Tato. una cosita nada más, que sí, que efectivamente yo he leído también que algún sutta en donde, como es el Buda le dice a Ananda, ¿no? Que cuando Ananda le dice que, bueno, que buenas amistades sería el 50% de la vida, ¿no? De la vida santa. De la vida santa, y él le dice, y el Buda le dice, no, no, No es el Ananda, el 50, 100%, es el es el 100%. 100%, sí, Correcto, claro, sí, es un comentario muy pertinente, sí, es verdad. exactamente. Eso nos da, nuevamente nos da la idea del peso, del gran peso que Sí, tiene esta situación, ¿no? Sí, sí, Tato, sí. dinos. Dos comentarios. El primero relacionado con Kalyanamita, ¿no? Y el vínculo que tiene con Yoniso Manasikara. En el sentido de que Yoniso Manasikara más bien es la comprensión clara, es una reverberación, una resonancia interior en lo cual el individuo reflexiona para sí mismo. Claro. Y el Kalyanamita vendría a ser como un Yoniso Manasikara social. Externo, sí. Externo, ¿no? Sí, Es así decir, así es. hay como de alguna manera una complementación, porque si bien uno puede elucubrar, obtener una práctica en tanto lo que tiene que ver con una clara comprensión o una reflexión que sea lo más adecuada, justa posible, que eso requiere muchísima práctica, siempre es importante tener algo de peso que refleje afuera para de alguna manera generar un ajuste, ¿no? Es decir, es como un espejo, ¿no? Claro. Y es precisamente, eso es el principio de la vida monástica. Esa es la grandísima ventaja de la vida monástica, porque en ese ese estilo de vida, uno está confrontado a diario, ¿sí? Con el buen amigo, ¿no? Claro. Entonces, como dices tú correctamente, es exactamente una buenísima analogía. Cada uno de esos buenos amigos es como un espejo que permite reflejar lo que lleva a uno dentro, ¿no? ¿Sí? Y en esa reflexión, corregir, avanzar, ¿no? Dejar atrás las cosas que deben ser dejadas atrás y fomentar las cosas que deben ser fomentadas, ¿no? Entonces, precisamente ese es el mecanismo, ¿no? Y lo que es muy interesante es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? En las reuniones de grupo que tenemos semanales es exactamente lo mismo. Todos somos aquí kalyanamitas, todos participamos y de alguna forma en este diálogo, entonces, nos permite avanzar, ¿no? En el camino del Dhamma, ¿no? Entonces es una situación que es interesante reflexionar en ello, ¿no? La forma en la que está sucediendo es sumamente sana, de acuerdo como yo lo veo, ¿no? Y es una oportunidad que antes no existía, porque hace 20 años no teníamos este tipo de comunicación. Hubiera sido impensable, ¿no? Pero realmente, desde el punto de vista del Dharma, de la enseñanza, le estamos sacando una ventaja tremenda, ¿no? Yo pienso que es una grandísima ventaja y en cierta forma es es una especie de, es una parte importante que compartimos con la vida monástica, ¿no? Porque digo, las discusiones que nosotros tenemos aquí no difieren en sustancia mucho de las discusiones que hay entre gente monástica, ¿no? En los monasterios, ¿no? Entonces, realmente es un gran privilegio el que tenemos como laicos de poder vivir en esta época y tener a disposición este medio para discutir la enseñanza, ¿no? Es algo
fabuloso, fantástico. Si lo piensan, es algo excelente, ¿no? Y Sí. otra observación que es, digo, el Sigalobada es como una especie de patimoca para los laicos, un vinaya, por así decirlo, ¿no? Así es, de los de los laicos. de los laicos, porque de la forma como de alguna manera está expuesto, ¿no? En términos de moderación, porque el criterio es el camino medio, en el cual Sí. hay que evitar todas las dicotomías y las polaridades. Así es. El vinaya de los monjes está de alguna manera expresado así, o son definitivamente reglas punteadas, Sí, son reglas muy, muy puntuales, ¿no? En ese sentido, el Sigalobada, también, como lo dices muy acertadamente, es el equivalente del Vinaya, pero está expresado si tú lo lees con cuidado y lo comparas con el Vinaya de los monjes y las monjas, es un texto cuyas aseveraciones son un poquito más amplias, no son tan puntuales, no dan lugar a interpretación, dan lugar a adaptación, a la circunstancia social e histórica, ¿no? Para los laicos. Por el contrario, el Vinaya es extremadamente puntual, es muy, muy puntual, y por eso es mucho más extenso. Es mucho más extenso porque la generalidad en algún concepto o en alguna aseveración tendría que estar soportada por toda una serie de casos particulares para poder integrarla, ¿no? Entonces, por esa razón, por ejemplo, las reglas monásticas llamadas de etiqueta, hay una sección en el Vinaya que se llama las reglas de etiqueta. Hay reglas de etiqueta para comer, ¿no? ¿Cómo es como debe comer un monje o una monja? ¿No? Y hay especificaciones, por ejemplo, que no debe uno, por ejemplo, el monje no debe masticar haciendo ruido, ¿no? Con la boca abierta. Miguel, cuando se sientan, cómo tienen que acomodar la ropa, todo, siempre pensando que puede ser la última vez que escuchan la enseñanza. Eso es hermoso. Sí, y toda una serie pero específicamente en cuestiones de la comida, hay cosas que podrían considerarse como fastidiosas, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, una de las reglas de etiqueta es que el monje o la monja, cuando mete la mano al cuenco para sacar la comida, ya sea con la mano o con un instrumento como una cuchara, por ejemplo, no debe raspar la superficie interna del cuenco. Entonces no debe generarse el más mínimo ruido, ¿no? De que esté raspando con la cuchara, con el tenedor, o que haga ruido al partir algo con un cuchillo, o con las uñas de la mano. Entonces no debe escucharse absolutamente nada, ¿no? Una regla muy particular, muy específica, y es una entre cientos que tienen que ver con el aspecto de recibir la comida, ingerir la comida, y posteriormente cómo disponer de los residuos, por ejemplo, cómo lavar el cuenco, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que básicamente cubre cada pequeño paso que da el monje o la monja a lo largo del día. Todos los aspectos están cubiertos, desde recibir la comida, Miguel, cómo comerla, pero aparte, después... No, que te quería decir una cosa, que todo esto que estás diciendo es también creo yo, ¿no? Que es como para mantener una tensión continua, porque al mínimo ya estás quebrantando un mandato. Entonces, como que, bueno, un mandato no, tenés que estar. Yo me acuerdo que participé en un retiro zen, y con los oriokis que hay que comer, fue tal que al final era una tensión tal de que no se
nada, cómo doblar la servilletita, cómo agarrar esto, que en realidad fue la verdad, una experiencia magistral de atención plena, porque tenía que estar tan atenta a no fallar, que era un entrenamiento permanente eso. Y esto que me contás también es para la atención continua, ¿no? Sí, una gran parte una parte muy sustancial de las reglas en el Vinaya tienen específicamente ese propósito, ¿no? Como como los ejemplos que les acabo de mencionar. Es precisamente eso, como Soledad lo describe. El objetivo es mantener la atención plena siempre viva, ¿no? En la vida del monje o la monja no debe haber intervalos, por mínimos que sean, en donde se pierde la atención. Es decir, no es un combate álgido a la dispersión de la mente, a la ensoñación, la dispersión de la mente, la ensoñación, que para nosotros los laicos es algo que realmente no consideramos mucho, ¿no? Para ser honestos, no. No es parte del entrenamiento del laico, ¿no? Pero para el monje y la monja es vital, es crucial, es el centro de su práctica, ¿no? Y este Vinaya lo constriñe al individuo, ¿no? Le constriñe para mantener desde el momento en que se despierta hasta el momento en que se va a dormir, hay una continuidad de atención plena, en el mejor de los casos. Eso es lo deseable. Entonces, todas estas reglas tienen en gran parte este propósito. Entonces, son reglas de entrenamiento, no son solamente reglas de tipo moral. Claro que todas las que tienen conexión con la ética y la moral están ahí, pero una gran parte son reglas que podríamos llamar de entrenamiento. Es muy interesante. O sea, la vida monástica es fascinante, fascinante. Pero una vez que el monje de una manera u otra no tiene o está cultivando ese modelo del Vinaya y que lo adquiere y que el individuo termina de alguna manera, por así decirlo, automático, en términos, no se me ocurre otra palabra, pero como que las 222 reglas, de una manera u otra, las adquiere de manera intuitiva. La finalidad ya no es el hecho de solamente haber practicado y cultivado atención, sino más bien haber sofisticado o refinado la virtud. Sí, claro. Sí, es un refinamiento de los dos aspectos, ¿no? Refinamiento de la virtud y el refinamiento de la atención plena, ¿no? Hay una anécdota por ahí en el canon, en donde en alguna ocasión un monje llegó con el Buda y le dijo: venerable señor, para mí es imposible seguir tantas reglas, no, mi mente no da para tanto, no puedo retenerlas todas. Entonces, es prácticamente imposible poder seguir bien el Vinaya. Y entonces el Buda le contesta: ¿puedes seguir una regla? Y me dice: sí, una regla sí, me la aprendo y la sigo. Le digo, y le dice el Buda: mantén tu atención plena. Es básicamente, en resumen, porque manteniendo la atención plena, fomenta la misma atención plena y por lo tanto, y por otra parte, le hace imposible transgredir contra los preceptos. Por definición, si uno tiene atención plena, es imposible transgredir un precepto voluntariamente, ¿no? Entonces el Buda le contesta de esa forma y le dice: sí, no te preocupes, simplemente mantén tu atención plena. Asunto arreglado, ¿no? Ana María. Ana María, sí, ¿ibas a decir sí, algo? Volviendo al sutta, al final del sutta habla de la toma de refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha. Mi pregunta es, si nosotros tomamos refugio, pero hay alguien que aún tiene dudas, ¿igual debe tomarlo refugio o no? Sí, claro, porque como lo mencioné la semana pasada, hay diferentes gradaciones, diferentes grados en los que uno toma el refugio, ¿no? Digamos, el grado más bajo podría ser una simple simpatía
hacia el Buda y sus enseñanzas, una simple simpatía hacia los monjes y monjas, o hacia el estilo de vida, ¿sí? Y en ese sentido, la persona expresa su toma de refugio en una forma limitada, ¿no? Es decir, la persona piensa, me parece admirable esta vida que llevan, me parece admirable la enseñanza del Buda, etcétera, etcétera, y por lo tanto manifiesto mi adhesión o mi simpatía hacia ello, y en esa medida toma refugio en eso, ¿no? Porque lo considera como algo bueno. Ese es, digamos, el nivel más bajo de refugio, ¿no? Y digamos, el nivel más alto, el otro extremo, es cuando la persona básicamente entrega su vida, entrega su mente, ¿no? Deja atrás, en un sentido más profundo de todo, es cuando en aras de ese refugio rompe con su ego, ¿no? Se deshace completamente de su ego, ¿no? Es cuando logra ver la tercera característica de la existencia anatta, ¿no? Esa persona realmente ahora entiende perfectamente el aspecto, esa tercera característica, el aspecto impersonal del no yo, ¿sí? Y en ese sentido ya el refugio se torna en ese momento en una certeza absoluta, ¿no? Pero sigue siendo refugio. Y aquí viene una anécdota más muy interesante. Cuando el Buda mismo termina su iluminación, es un ser completamente iluminado por sí mismo. No hay más por hacer. Ha completado todo. Y a pesar de eso, una vez siendo totalmente iluminado, todavía se pregunta hacia él, se pregunta, ¿hacia quién debo yo entonces rendir ahora homenaje por esto que ha sucedido? No veo en todo lo que es la humanidad, en los niveles inferiores, medios y superiores, entre todas las deidades, no veo una sola persona a la que yo como Buda pudiera reverenciar. Entonces, inmediatamente refleja y ve directamente, y ve directamente que lo único que le queda entonces por reverenciar es el mismo Dhamma. El mismo Dhamma, la misma enseñanza es, hasta para el Buda, el objeto de su reverencia y podríamos decir su refugio. Y entonces se prostra ante el Dhamma, el mismo Buda, ¿sí? Entonces, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, hay posibilidad de la toma de refugio, ¿no? Y claro, todos los niveles intermedios son interesantes de discutir, ¿no? Porque el refugio del laico necesariamente es más limitado que el refugio del monje o monja, ¿no? Porque el monje o monja da más de sí, por decirlo así, ¿no? Aunque, desde luego, cabe la reserva, y aquí eso hace muy interesante la enseñanza, cabe la reserva de que muchas veces un laico puede ser espiritualmente mucho más avanzado que un monje o una monja, ¿no? O sea, monje o monja es una situación convencional, ¿sí? Pero aquí realmente lo que hace las distinciones es el logro espiritual, ¿no? El nivel de entendimiento del Dhamma es lo que marca las diferencias, ¿no? Las otras diferencias son externas, son convencionales solamente, ¿no? Entonces también, en general, diríamos que en general, los monjes y monjas tienen un grado de refugio más comprometido que un laico, pero no necesariamente. Puede ser completamente al revés, ¿no? Sí, entonces son aspectos interesantes. Eso que tú decías recién con relación a que el Buda homenajea al Dhamma, un poco como que me hace pensar en el sentido de que el Dhamma está más allá que el Buda, por el hecho que el Buda en términos generales es un descubridor, un descubridor. Es una persona que tuvo acceso a algo que siempre está. Sí. Y que él es contingente y el Dhamma no lo es. Así es.
muy bien dicho. Y para apoyar eso, el punto que hace Tato, les voy a recordar que en la doctrina Theravada también existe esta división de las leyes universales, ¿no? Los llamados niyamas. Entonces, hay 5 leyes universales que nuevamente están consideradas en términos de estratos, ¿sí? Hay estratos inferiores, hay estratos superiores. Entonces, a nivel más básico, tenemos lo que se llama, digamos, las leyes de la física, de la química, ¿sí? Las leyes de cómo funciona la materia y la energía, ¿no? Ese es lo que se llama Utu Niyama, ¿sí? Las leyes de la materia. Después, encima de estas leyes, viene lo que se conoce como Bija Niyama. Bija quiere decir semilla en Pali, y lo que significa es las leyes de la biología, las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia son las leyes de las semillas. Entonces, es decir, ahora, fenómenos físicos y químicos, pero más entrelazados, más interdependientes, en un nivel, digamos, de complejidad mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es el siguiente estrato de leyes universales. El tercer estrato, que engloba a los 2 anteriores, sería lo que se conoce como Chitta Niyama. Chitta Niyama quiere decir las leyes de la mente. Entonces, las leyes de la mente son muchísimo más complejas que las leyes genéticas y de la biología, de la física y de la matemática. Es mucho más complicado, ¿no? Y podemos darnos cuenta cuando estudiamos el Abhidhamma, ¿no? La Abhidhamma es básicamente la sistematización del estudio de la mente y de la materia también. Entonces ahí nos damos cuenta podemos dar un pequeño atisbo del grado de complejidad que se está tratando, ¿no? Y después la cuarta ley, que está por encima todavía de las leyes de la mente, es la ley del karma. Sí, la ley del karma. Entonces, por eso tratar de entender la ley del karma, decía el Buda, da lugar a locura, ¿no? Si uno pretende entenderlo, eso es imposible para un ser humano ordinario. Solamente un Buda tiene el acceso a una comprensión global y total de la ley del karma. Y finalmente, número 5, la quinta ley, que es la que abarca a todas las anteriores, es la ley superior. Es lo que se llama Dhamma Niyama. Entonces, precisamente el Buda rinde homenaje a este Dhamma Niyama, a esta ley, vamos a llamarle ultra superior, ¿sí? Es la ley total que engloba a todas las demás y de alguna forma define todas las posibles interrelaciones entre todas las demás esferas de leyes, ¿no? Entonces, pueden darle cualquier nombre que ustedes quieran, pero en el budismo se le llama Dhamma Niyama, ¿sí? Y como dice Tato, muy correctamente, el Buda es solamente un aspecto contingente de este Dhamma Niyama. Así es. Dentro de Dhamma Niyama está incluido Nirvana, ¿sí? Entonces está lo condicionado y lo no condicionado. Está bajo la cobertura, vamos a decirle así, de este Dhamma Niyama, del Dhamma. Entonces es muy interesante. Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Creo que es una bonita forma de haber concluido la discusión. Estoy contento de que terminamos el sutta, porque es un sutta largo. Y qué bueno que lo discutimos. Yo había anunciado a Edgardo que yo voy a estar de viaje el próximo, a partir del sábado. Estoy un mes de viaje constantemente, pero voy a estar del otro lado del mundo. Entonces no me va a quedar bien poder atender las discusiones, pero nos veremos después del 19 de octubre. Reanudamos nuevamente las pláticas semanales, las discusiones semanales, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues, oportunidad para que estudien mucho, continúen ustedes mismos sus discusiones y demás, y ya nos veremos entonces.
¿De acuerdo? Buen viaje. Bueno, Les deseo lo mejor. Buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, que gracias. estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Chao. igualmente. Lo mejor para Chao. todos. Gracias. Pati se quedó con la pregunta. Capaz Ítalo le contesta. A ver, Ítalo. Y ¿o alguien sabe dónde se puede consultar los niyamas? No, acá yo buscaba en Bosque Theravada, pero me sale. Lo Yo buscamos. no tengo la menor idea, pero es una clasificación que yo creo que en algún momento la vi, pero no recuerdo muy bien. Ahora me la refrescó él. Lo que un poco, seguramente, a ver, quizás alguien pueda aportar un poquito más lo que yo entendí del tema del niyama. Hola. ¿Pero fue? No. Acá pregunta, ¿dónde están los 5 niyamas? Ya no te Ah, en escuchamos, Bosque, Cato. en Bosque Theravada no está. No lo he checado. Déjame ver. ¿Cómo sigue, Sole? Bueno, ahí mejorcita. Ya la peor parte pasé. Qué bueno. Pero por suerte, sí, hoy no pude justamente entrar porque tuve que ir al doctor y bueno, no pude estar con Bante, pero bueno, veremos. Bueno, ya buscaremos a ver dónde están los niyamas y los ponemos. Niyama es con Y. Sí. Capaz que buscándolo, Niyama, yo creo que está en el inicio, yo lo escuché alguna vez, cuando empiezan a hablar de la Vidama. Pero la clasificación que hizo él así, está así, muy, muy por encima. Bhikkhu Bodhi. No sé. ¿Bhikkhu Bodhi habla de eso? No, habla del Samyutta Nikaya, que es el gran libro. Bueno, lo No, buscamos y después lo colgamos. Claro, sí, Nikaya son las colecciones. Claro. Es una colección de Samyutta. Capaz que están ahí los Niyama. Bueno, lo vamos a investigar. Que estén Bueno, bien. muchísimas Muchas gracias, Hasta mañana.